de ellos pues tiene que ir explicado en ese fichero, que va a formar parte de ese registro de actividades de tratamiento. Después, el plazo de conservación, pues el plazo de conservación va a depender de qué tipo de datos esté tratando, ¿vale? Porque no es lo mismo que sea un dato de un menor de edad, que sea un dato fiscal, que sea un dato de seguridad social. Entonces, cada uno tiene un plazo de conservación, o que sea, por ejemplo, de la entrega de un currículum, que se puede establecer un periodo. Puede ser de un mes, 6 meses, un año. Muchas veces se establece un periodo, por regla general, por lo menos, por lo que yo tengo entendido, de un año o 6 meses como mínimo. Y, bueno, pues todo eso forma ese registro de actividades. Si no se tiene ese registro de actividades, ya se estaría incumpliendo con el reglamento. Por mucho que tuviéramos implementada la política de privacidad, nuestro aviso legal y nuestra política de cookies en la web, ¿vale? De hecho, ¿cuál es uno de los cambios que ha habido importantes ahora mismo con todo el tema de la política de la protección de datos? Pues precisamente las transferencias internacionales. Nosotros en la web tenemos que avisar si hacemos o no transferencias internacionales, si hacemos cláusulas informativas al cliente, tenemos que informarle de si hacemos transferencias internacionales o no. ¿Y qué son las transferencias internacionales? Pues al final es ceder los datos que esa persona nos da a nosotros con la finalidad que le hemos dicho que los vamos a tratar, pero en vez de guardarlos nosotros resulta que terminan en una empresa que a lo mejor está, pues en este caso, el cambio que va a haber, que está produciéndose en Estados Unidos. Habréis oído, por ejemplo, el tema de Facebook, que está viendo ahora últimamente, que es el que ha generado todo este cambio de las transferencias internacionales. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que cuando el reglamento se aplica a la Unión Europea, pero no solo a la Unión Europea, sino a empresas que presten servicios y afecten a ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, claro, una empresa como Facebook, que está en Estados Unidos, está guardando datos allí de ciudadanos europeos. Entonces, la sentencia que se ha dictado ahora, es relativamente poco, ahora este mes de julio, si no recuerdo mal, es que no se garantiza por Estados Unidos la privacidad de los datos que provienen de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque las leyes del sistema de vigilancia americano puede exigir a las empresas que le dé los datos. Mientras que eso aquí en Europa no podría suceder, allí sí. Entonces, esa pérdida de privacidad que pueden tener esos datos, ¿qué está originando o qué va a originar aquí? Pues que si yo, por ejemplo, tengo un perfil en Facebook o tengo datos guardados en la nube a través de Microsoft o Google, pues esos datos ahora mismo no se está garantizando la misma privacidad aquí en Europa que en Estados Unidos. Y entonces ha conllevado que esas transferencias internacionales que aquí a través del reglamento se establecía que se pueden tratar fuera de la Unión Europea si esos países dan las garantías adecuadas y las mismas, digamos, que aquí en Europa, pues lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos es que se generó el denominado escudo Privacy Shield. Ese escudo lo que garantizaba es que todas las empresas que estaban adheridas a ese escudo digamos que garantizaba que el tratamiento de los datos se hacía de la misma manera que aquí en Europa. ¿Qué ha ocurrido con esta sentencia con motivo de Facebook? Pues que realmente se ha dicho que como las leyes de vigilancia de Estados Unidos están por encima y pueden recabar esos datos en cualquier momento y chocan contra la normativa del reglamento europeo, pues ahora mismo, si tú tienes datos en Google porque hagas copias de seguridad a través de ellos o uses perfiles de Facebook y tengas allí datos y demás, pues no se está garantizando. Entonces, ¿puedes tener un problema hoy día? Pues sí.
¿Cuál es la solución que ahora mismo? También es cierto que está en un ínterin hasta noviembre, como Facebook recurrió a esa decisión, pues se está a ver qué es lo que pasa. A partir de noviembre veremos qué es lo que pasa realmente, pero la tendencia y lo que en principio yo voy teniendo por conocimiento es que el consejo fundamental es que como no se va a poder ir a otro tipo de garantías que son las denominadas cláusulas contractuales tipo, que eso sería otra historia, ¿no? Pues evidentemente el consejo es que todas las empresas que tengan ahora que implementar y guardar sus datos de clientes o cualquier otro dato de empleados, pues en vez de acudir evidentemente a empresas americanas, pues vaya a empresas europeas, que dan muy buenos servicios y realmente por lo menos garantizas el cumplimiento y no tener un posible problema como parece ser que haya, porque mientras no cambie la normativa en Estados Unidos y no creo que vayan a acceder a que cambien ese sistema de vigilancia y ese control, pues en principio la historia estaría por ahí. Por otro lado, ¿cuáles son esos otros documentos que el reglamento nos puede exigir? Pues bueno, aparte de ese registro de actividades de tratamiento, tendríamos que tener implementados contratos, por ejemplo, si tenemos empleados, contratos de confidencialidad que garantizan que el tratamiento de los datos que van a tratar en la empresa van a saber cómo se tratan. Por eso, muchas veces a los empleados será beneficioso darles cursos de formación en protección de datos para que sepan cuál es la actividad que tienen que desarrollar y cómo desarrollarla correctamente para que no haya una pérdida de datos, un robo, una usurpación, no se descarguen X programas y demás. Entonces, contratos de confidencialidad de empleados, por ejemplo, si se usan dispositivos personales o dispositivos de la empresa, pues también habrá que implementar esos correspondientes contratos, ya sea de un tipo de dispositivo u otro, para garantizar que los datos que puedan llevar en esos teléfonos pues tienen las medidas de seguridad adecuadas de acuerdo con el estado de la técnica y de la tecnología que exista en ese momento, porque hace años a lo mejor poner una contraseña de 4 dígitos era suficiente, pero hoy día se exige que sea de 8 caracteres mínimo, ¿vale? Con letras y símbolos. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta para ir cumpliendo con todo lo que exige el reglamento y no centrarse y creer que con tener los avisos legales, la política de privacidad y la política de cookies ya he cumplido, ¿de acuerdo? También hay que tener, como he dicho, aparte de esos contratos de confidencialidad con empleados, habría que tener cláusulas de informativas, como he comentado antes, a clientes para informarles de las finalidades, legitimación. Cuando me refiero a legitimación, ¿qué quiero decir con eso? La legitimación quiero decir por qué yo voy a poder usar como responsable de los datos que tú me cedes los mismos. ¿Y en qué nos podemos basar? Pues actualmente con el reglamento podemos basarnos en el consentimiento, porque el interesado directamente me dé su consentimiento y ese consentimiento tiene que emitirlo de una forma libre, expresa, voluntaria y poder además rechazarla, quitarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, se puede dar esa legitimación como con ese consentimiento, pero también mediante la ejecución de un contrato. Si yo te compro algo, no hace falta que me des el consentimiento, me estás comprando algo, ya tengo el consentimiento tuyo prestado. ¿Y eso en qué nos puede afectar también? Pues nos puede afectar a la hora de realizar una acción de marketing, por ejemplo, por correo electrónico, porque la empresa quiera enviar correos electrónicos dando publicidad de sus servicios. Vale, pues eso es, por ahí podría tener un problema si no está cumpliendo no solo con el Reglamento de Protección de Datos, sino también con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque necesita, para emitir esa publicidad que quiere hacer, tener o el consentimiento directo del interesado o que el interesado le haya comprado, como he dicho, la ejecución de un contrato, haberle comprado unos productos. Y entonces, en ese caso, puede remitirle publicidad, pero solo y exclusivamente sobre esos productos que le ha enviado, que el cliente en su momento compró. ¿De acuerdo?
Entonces, pues tendríamos el consentimiento, la ejecución de un contrato, después, podría ser en base a un interés vital, porque las fuerzas o cuerpos de seguridad así lo exijan, y el que se puede ser y se usa con bastante frecuencia es por un interés legítimo del responsable. Que ese interés legítimo, pues hay que después valorarlo para ver si está por encima o no de una posible vulneración de los derechos en el tratamiento de los datos del interesado, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la legitimación. Entonces, como digo, junto con esos documentos, esos contratos, esas cláusulas informativas al cliente, también hay que implementar en las facturas que emite la empresa, en los documentos de TPV que pueda tener, en los correos de email que emite, los apartados correspondientes de política de privacidad y de publicidad en su caso, ¿de acuerdo? Otro aspecto, y ya, bueno, no es tan actual, pero también comentarlo, si yo solicito en un formulario, ya sea vía web o físico, la aceptación de la política de privacidad, eso estará muy bien para lo que es la política de privacidad y para informar y que acepte esa persona. Pero si yo después voy a querer remitirle publicidad y no me ha comprado ningún producto, debo de darle la opción de forma separada y a continuación de esa aceptación del consentimiento de la política de privacidad, de que acepta también que se le remita publicidad, ¿de acuerdo? Porque si no, no se le debería de remitir publicidad. Por otro lado, si algunas veces las empresas quieren hacer acciones de marketing y quieren enviar publicidad y no basarse únicamente en sus bases de datos propias, sino que quieren usar bases de datos de uso público o accesibles de forma pública, que eso también es otra historia, siempre debe de acudir a la lista Robinson para comprobar si puede o no remitirla, porque la lista Robinson supone que las personas que se inscriban en la misma no se les debe de poder remitir publicidad ni ponerse en contacto con ella. Entonces, pues, son cuestiones que hay que tener también en cuenta, al margen de lo que es el reglamento, como he dicho, de contratos, cláusulas, contratos por el tema de usos de móviles, también por posibles usos de WhatsApp. Si se hacen grupos de WhatsApp, también debería de solicitarse el consentimiento de forma previa. Y al margen de todo eso, pues bueno, pues deciros también por lo de las transferencias internacionales, que los países con los que sí Europa considera que sí está garantizado el uso de los datos y la protección de los mismos, como si fuera Europa, efectivamente son Suiza, Canadá, Argentina, Jersey, Isla de Man, Islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay, Nueva Zelanda y Japón. Eso a fecha de hoy. Entonces, que siempre se pueden buscar otras empresas, si se quiere buscar algo alternativo a Europa, de estos países para que realmente pues, comparar ofertas en su caso, ¿vale? Para hacer esas copias de backup de seguridad u otro tipo de servicios en la nube, ¿de acuerdo? Igualmente, si tenemos perfiles en las redes sociales, también en nuestro aviso legal se debe de incorporar un apartado relativo a uso de redes sociales para informar al usuario de ese aspecto, ¿vale? Y después, de hecho, incluso implementarlo en la propia red social, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. No sé, sanciones. Bueno, pues las sanciones, el reglamento ha establecido que van de 10 millones de euros como máximo o el 2% de facturación anual de esa empresa u organización. Una de las dos cosas. Y se tiende a la que sea la mayor, ¿de acuerdo?
Y eso dependiendo... Hay una diferencia considerable, Sergio, entre 10 millones de euros y el 2% de mi facturación, yo te digo yo que... Efectivamente. Hay una poca diferencia, desde luego. Pero es lo que dice la ley. Es lo que dice el reglamento. ¿Qué es lo que...? El reglamento dice eso o 20 millones o el 4% de facturación, dependiendo de si se aplica el artículo 83.4 del reglamento o el artículo 83.5 del reglamento, ¿vale? Que tiene, pues, un listado considerable en cada caso de infracciones, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales española lo que ha hecho ha sido estas sanciones mantener la graduación en leves, graves y muy graves. Que se sigue sancionando con estas importes, pero lo diferencia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo después realmente con estas sanciones? Pues bueno, a día de hoy las sanciones, el criterio que está siguiendo la Agencia Española de Protección de Datos de partida es apercibir. Entonces, a menos de que haya, porque la Agencia Española de Protección de Datos es la que va a recibir la reclamación o la denuncia, en la que se va a poner en contacto con el responsable para que responda y conteste a si ese hecho es cierto, no es cierto, y así poder emitir una resolución, que después siempre podrá llegar a los tribunales, evidentemente. Pero lo que está haciendo la Agencia Española, como digo, es atendiendo a la naturaleza de la infracción, a si se es reincidente o no, a las medidas técnicas que se han adoptado o no. Lógicamente, todo eso implica demostrar mediante el cumplimiento de lo que he dicho, de si se tiene el registro de actividades, si se tiene un protocolo de actuación ante robos, usurpaciones y demás de identidad o de robos de datos, si se han tenido los protocolos para poder actuar de la forma más diligente posible, comunicando esa posible violación de datos a los interesados en los términos en los plazos que da la ley, comunicándolos a la Agencia Española para disminuir en su caso los daños que se puedan producir en su caso. Entonces, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, se gradúa en grave, muy grave o leve. Y entonces, con arreglo a todo eso, se imponen sanciones o no. Evidentemente, una compañía como Iberdrola, pues claro, las grandes empresas están todas adaptadas y a pesar de estar adaptadas, están recibiendo sanciones. Este año 2020 yo ya he visto algunas por 80.000 euros de Iberdrola, ¿no? Pero el problema es que las medianas y pequeñas empresas, e incluso autónomos, son los que deben de ir incorporándose al carro, porque si no has cumplido la sanción, el apercibimiento a lo mejor te lo llevas, pero si tienes suerte, depende. Pero si no, te vas a llevar la sanción. La sanción puede ser grande, hombre, vas a ir en torno a tu facturación y siempre hay un articulado de la ley que dice que siempre va a ser proporcional. O sea, no pueden ponerte una sanción, evidentemente, que te implica el cierre de la actividad, porque, y más con la que está cayendo ahora, con el COVID, y antes con la crisis económica, pues evidentemente todas las circunstancias se tienen en cuenta, pero te puedes llevar una sanción y a lo mejor 5.000 euros a ti te suponen mucho, ¿vale? Si eres un autónomo. Entonces, estar adaptado siempre va a ser una garantía de que la agencia de partida no te sancione, te aperciba, te diga, oye, corrige esto o modifica esto y ya está, ¿me entiendes? Entonces, pues eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a las sanciones. Por otro lado, y para remitirme ya un poquito al tema de las cookies, pues el tema de las cookies, desde el principio se estableció ya que había que cumplir con una forma de establecer los banners y el cumplimiento de las cookies. Pero, lógicamente, se ha establecido ya por la Agencia Española de Protección de Datos este mes de octubre como límite para cumplir y que ya no se permita el poner frases como
si sigues navegando me das tu consentimiento. Pues bueno, eso ya no va a estar permitido. Hay que dar la opción de aceptar, de rechazar y en su caso de configurar. Si yo pongo acepto en mi banner, puedo poner rechazar y configurar o puedo simplemente poner configurar. Y en configurar, y eso lo explicará el compañero Santiago mejor, que se pueda desplegar incluso una pestaña dentro de ese banner informando de cuáles son las cookies que se utilizan para que en ese mismo momento incluso se puedan marcar o desmarcar las que se quieran. Las que se quieran siempre y cuando no sean las técnicas. Las técnicas siempre van a ir marcadas por defecto porque son las que permiten el inicio de la sesión, las que marcan el idioma o permiten hacer una compra dentro de la página web. Pero el resto, que son las que se refieren al seguimiento, análisis o segmentación de las redes o de redes sociales, son las que se van a tener que permitir marcar, porque por defecto tienen que ir desmarcadas, no pueden ir marcadas, ¿vale? Es como si yo en el formulario que te pido en la web, dándome tu consentimiento, te pusiera el checkbox de he aceptado la política de privacidad y te lo diera marcado. No, eso no está permitido. Tiene que ir sin marcar para que el interesado haga la marcación de lo que desea. Y eso es tanto en política como de privacidad como en cookies. ¿De acuerdo? Y la otra opción es que si le doy a configuración, se me abra la segunda capa de la página web donde me permitan la política de cookies configurar directamente cuáles son las que quiero o no quiero aceptar. En cuanto a las cookies, lo que hay que tener en cuenta es que lo que sí que no está permitido es que si yo no acepto las cookies o yo no marco esas cookies, no se me permita navegar por la web. Hay excepciones. Es cierto que la Agencia Española ha previsto que se puedan dar excepciones, pero tienen que ir con muchos matices y con unas reglas especiales para permitir que se pueda impedir el uso total o parcial de la web si no acepto las cookies. Y en su caso siempre debería de proporcionar una alternativa de acceso al contenido de esa web si no se puede hacer de esa manera. ¿De acuerdo? Y bueno, yo en principio, bueno, también decir que habría el incumplimiento de las cookies, pues también lleva sanciones, evidentemente, que van desde los 30.000 euros en una sanción leve a los 600.000 euros y que están graduadas en leves, graves y muy graves, pues dependiendo del tipo de incumplimiento y de si se ha cumplido o no nuevamente el Reglamento General de Protección de Datos. Una cosa que se me olvida y a lo mejor es muy importante. ¿A qué se aplica a quiénes se aplica el Reglamento General de Protección de Datos? El Reglamento General de Protección de Datos se aplica a empresas, a autónomos y a personas jurídicas, pero no a personas físicas. O sea que si tenemos un blog particular no se aplica Si el blog es particular y no excede del ámbito doméstico y no tienes publicidad. No tienes beneficios, no tienes ingresos, digamos, ¿no? Si no tienes ingresos, en el momento que tengas un pequeño ingreso, ya tienes que tener tu aviso legal, tu política de privacidad y demás. Pero si no, Analytics. Con tener Analytics se considera que ya no pasa del ámbito doméstico porque estás profesionalizando el tema de analizar y demás. Vale, pues entonces ahora entramos más en... Al final yo creo que es cualquiera. Sí. Deja muy leve la rendija de quién lo tiene que cumplir. Sí. Me ha sorprendido mucho, la verdad, la afirmación esa de que hay gente que no. Hombre, a lo mejor algunos de estos que tienen un blogger o cosas de estas, a lo mejor eso no, pero... Sí puedo plantear el hecho de que, por ejemplo, pues a lo mejor hay algún tipo de página de blog o... Que incluso quiere, y ya lo comento por si a alguno se le da, que dice, bueno, pues yo es que en mi blog quiero recibir donaciones. Vale, pues deberás de tener también tus checkbox informando de la política de privacidad y de cómo va a afectar esa donación y a quién va a llegar o cómo se va a trasladar, ¿vale? Para que sepan que tus datos, al hacer la donación, no los vas a tratar tú solo en tu blog, sino que va a llegar a una tercera empresa. ¿Vale?
Pues nada, muchas gracias, Sergio, porque desde luego, vamos, ha sido... Es para asimilarlo lentamente. Lo que nos has contado es de digestión... Bueno, o sea, está grabado y lo veremos otra vez y tal, pero vamos, muy interesante, desde luego, y muy, muy didáctico. Entre el COVID y tú, Sergio, no salimos, ¿eh? No. Pues acabas de dejar por los suelos, vamos. A casa ya. Madre mía. Bueno, vamos a Bueno, dejar... ahora tenemos preguntas, o sea que... Sí, bueno, pero vamos a dejar primero a Santiago, ¿no? Sí, claro, Vamos a claro. Santiago, que nos cuente un poquito eso y luego ya Bien. charlamos un poquito entre todos. Vale, yo voy a compartir pantalla. A ver. Yo creo que ya está, ¿no? Sí. Vale, yo me he centrado en la presentación. Lo que quiero contar es básicamente la pregunta que me llevan haciendo los últimos 2-3 semanas, cada día, muchas veces. Y es, ¿qué cambios hay a partir del 31 de octubre en relación al RGPD? Y la respuesta, como ya ha empezado a dejar caer Sergio, es que no ha habido ningún cambio. O sea, todo lo que estamos viendo, todo lo que ha estado comentando Sergio, lleva con nosotros desde 2018. Bueno, si nos ponemos tiquismiquis, llevamos desde 2016 con ello. En 2018 fue cuando teníamos la obligación de hacerlo. Por alguna razón, en el último mes ha habido mucho revuelo, sobre todo con el tema de cookies, de algo ha pasado, algo tengo que implementar, y os aseguro que me lo han preguntado muchísimas veces en las últimas semanas, de algo ha cambiado, ¿qué tenemos que cambiar? Vale, en realidad lo único que ha pasado es un cambio de criterio de la Agencia Española de Protección de Datos y un cambio de criterio muy, muy sutil. Voy a hacer una cronología un poco rápida. Hasta noviembre de 2019, o sea, desde que entrara en vigor, vamos a poner la fecha de 25 de mayo de 2018, que fue cuando fue obligatorio, hasta noviembre de 2019 la Agencia Española de Protección de Datos dijo lo que ha comentado Sergio en el tema de cookies. Para aceptar las cookies tenemos que tener una opción de aceptar, un botón de aceptar. Si no hay botón, no se está cumpliendo. En noviembre de 2019, un iluminado dentro de la agencia, y lo dejaré ahí, decidió que se aceptaba el scroll, como pasaba antes del RGPD, que se aceptaba el scroll y el seguir navegando como una aceptación válida. Entonces, hubo mucha gente que corrió a cambiar eso. En mayo de 2020, a nivel europeo, dijo la agencia, ¿cómo? No, bajo ningún concepto se considerará el scroll una aceptación válida. Es cierto que la norma original es un poco ambiguo en lo que se considera aceptación o no aceptación. Entonces, en España dijeron, vale, pues scroll lo aceptamos. Pero en mayo ya se dice a nivel europeo, oye, no, aceptación puede ser cualquier cosa menos un scroll. Un scroll no va a ser válido. Y en julio de 2020, la Agencia Española de Protección de Datos dice, vale, venga, reculo, porque básicamente ningún otro país de la Unión Europea había aceptado el scroll, reculo y solamente nos vale el botón de aceptar. Es decir, que estos nervios que están pasando de, es que antes del 31 me tengo que adaptar, es que no, es que vaya desastre todo. Vale, el que no estaba adaptado lleva sin estar adaptado desde 2018, no es cuestión de los últimos 15 días. El único que puede estar nervioso es el que lo puso por scroll y ahora tendría que poner el botón de aceptar. Pero esos, que son mínimos, saben, es muy sencillo hacer el cambio, porque es cambiar en la mayoría de plugins que veremos ahora la opción de scroll por la opción de botón, que la tienen todos. Así que yo quiero decir que nos relajemos, que no tengamos el nerviosismo de el domingo tengo que tener las web adaptadas.
porque llevábamos 2 años sin tenerlas adaptadas, ¿vale? Y aquí es donde viene el problema que yo veo. Por un lado me encanta, ¿eh? O sea, me encanta ver que se habla cada vez más del tema de cookies, del tema de privacidad y RGPD. Seguro que a Sergio también le hace ilusión que cada vez se oiga más este tema. Pero para mí el problema de todo o los problemas es que seguimos teniendo un alto porcentaje de webs sin adaptar. Y no es por este último cambio de octubre. Esto, como digo, viene de mucho más atrás. O sea, yo creo que sigo viendo cerca de un 90% de las páginas web que no están adaptadas al reglamento. Y quizá con el 90% estoy siendo bastante optimista. Con el tema del RGPD, lo hablábamos antes de empezar, hablamos un ratito. De hecho, no tengo aquí a mano, luego lo puedo compartir, la captura de Google Trends, que es la herramienta esta de tendencias de palabras de Google. En España hablamos de RGPD exactamente 3 meses. De abril a junio de 2018. Hubo un pico, así, subió para arriba, bajó para abajo y ya está. Nos volvimos a quedar quietos. O sea, nos importa mucho la privacidad, se nos llena la boca hablando de privacidad, pero luego no lo llevamos a la normativa, ignoramos toda esa parte. Como que lo llevamos a otro lado, ¿vale? Como que lo dejamos para, esto no es mío, esto es cosa de Sergio y de otros colegas de la parte legal. Y no es así, no es así. Yo soy fiel defensor y aprovecho para presentarme de que eso no es así. Yo me dedico a desarrollar páginas web, yo soy desarrollador. Y aún así soy un cabezón del tema de RGPD, porque me parece que todas las partes que están implicadas en cualquier desarrollo web y en cualquier empresa deben conocer parte del reglamento. En una de esas obsesiones monté un proyecto que se llama Técnico RGPD con Marina Broca, que es una profesional del tema de protección de datos. Para mí es una auténtica crack en el tema de protección de datos de negocios digitales. Y nos hemos obsesionado con esa intención de intentar enseñar a desarrolladores y a personas que no tenemos una formación legal, que también tenemos que involucrarnos en esa parte, como bien ha dicho Sergio antes. Esto va más allá, no es una cosa que se lo dejo al abogado y ya yo me desentiendo. Tenemos que estar involucrados. Cualquiera que tenga un negocio, cualquiera que tenga un proyecto, cualquiera que trabaje con clientes desarrollando páginas web, debería conocer esos fundamentos a nivel técnico, por lo menos. Yo no redacto un aviso legal, yo no redacto una política de privacidad, no es mi labor, no me sé los artículos, no me sé esa fundamentación jurídica, pero sí sé cómo tengo que hacer la parte técnica, que sí es la parte que a mí me conviene, porque seguramente a Sergio, igual que yo no sé redactar ese artículo, a lo mejor Sergio no sabe elegir un plugin de cookies para WordPress. Entonces, ¿qué hacemos? Si se lo delegamos todo al abogado o al profesional de protección de datos de turno, hay una parte que choca, que no se va a poder implementar, porque él seguramente, bueno, no sé si Sergio también maneja temas técnicos, que también existen quien lleva los dos perfiles, pero yo me he encontrado con muchísimos profesionales de protección de datos que en la parte técnica no saben. Entonces, su trabajo se queda cojo como no haya una parte técnica que también apoye esa parte para entrar dentro de la normativa. Y lo bueno, para mí, es que al final la receta para tener, posándolo en el tema de las cookies, porque creo que cuando hablamos de RGPD, aunque no sea lo único, parece que es lo único que le preocupa a la gente el tema de cookies. Y de hecho es cierto que es de las cosas más visuales. La receta es muy fácil, es muy sencillo adaptar una web a las cookies. La primera parte es conocer, y esta es fundamental, que es saber qué herramientas estamos utilizando en nuestra web y qué cookies estamos utilizando. Yo me he encontrado clientes a los que al hacerles una auditoría técnica de cookies, hay cookies que llevan en esa web metiéndose de herramientas que hace 5 años que no utilizan. Y no se habían preocupado porque no conocen en realidad la implicación que tiene eso. Estaban cediendo datos sin avisar y de cualquier manera de herramientas que ellos ya no utilizaban. Entonces, el primer paso es conocer qué cookies estamos utilizando y qué herramientas son las que
utilizan esas cookies. El segundo paso es informar, como bien ha dicho Sergio, qué vamos a hacer con ellas. ¿Qué tipo de cookies son? Si son cookies de analítica, si son cookies publicitarias, a quién le vamos a ceder esos datos, para qué se van a utilizar esos datos. Y, por supuesto, la tercera parte es preguntar. Oye, usuario, ¿me dejas utilizar estas cookies? Hasta ahora, o sea, más del 90% de las web que yo veo a diario, iba a decir que este tercer punto no lo cumplen, seguramente no cumplan ninguno de los tres, pero el tercero es el más importante, porque al final es donde podemos tener el problema o la sanción. Estamos metiendo cookies sin ton ni son a cualquier usuario. Entonces, conocer, informar y preguntar. Para el punto de conocer, y entrando ya en temas técnicos o de herramientas, a mí hay dos herramientas que me gustan muchísimo. Luego dejo los enlaces en el chat. Una es Cookieserve, cookieserve.com, y otra es Cookiemetrics. Tengo que decir, la información de Cookiemetrics es bestial, me encanta. Lo que pasa es que tiene un problema de caché, que cuando haces cambios en las cookies y le vuelves a pasar el análisis, ya no funciona tan bien. Entonces, por eso recomiendo las dos. Cookieserve es más sencillita, pero es muy potente. ¿Para qué nos sirven estas dos herramientas? Para ese primer punto de conocer. Aquí metemos nuestra web, le damos a analizar o a encontrar cookies y nos hace un análisis, un escaneo de las cookies que está utilizando nuestra web. Es algo que también podemos hacer desde nuestro navegador, si utilizamos Google Chrome, etcétera. Pero esto es mucho más sencillo y mucho más visual. Porque además nos va a hacer una búsqueda en una biblioteca de cookies, Cookiepedia se llama, de hecho, en el que nos va a dar pistas de qué son estas cookies. Pues mira, esta cookie es de Google Analytics, esta cookie es de Facebook, del pixel de Facebook o de una herramienta que estás utilizando de mapas de calor o de lo que sea. Y vamos a ser conscientes de la cantidad de puntos de datos y la cantidad de herramientas a las que estamos dando datos de nuestros usuarios. Cuando ya tenemos claro eso, llega el momento de implementarlo en nuestra web, en nuestro caso, en WordPress. ¿Cómo aplicamos esto en WordPress? Vale, yo hay 6 puntos por los que paso a todo plugin de cookies que cae en mis manos. Y os puedo asegurar que he analizado muchos. O sea, tengo un artículo en mi blog analizando 14, creo, o 16, y me falta por actualizarlo con otros 10 o 12 que he estado mirando en los últimos meses. Porque una cosa, todos los que estamos aquí trabajamos con WordPress, nos manejamos con WordPress, hay una norma no escrita del repositorio de WordPress, de los plugins de WordPress, que dice que cuando tienes dudas, coges el plugin que mejores opiniones tiene y que más instalaciones activas tiene. Es algo que yo creo que todos hemos hecho alguna vez de, oye, pues esto es así. Vale, con las cookies no funciona, no hagáis eso, nunca, mal. No. O sea, hay plugins en el repositorio a día de hoy con 200.000 instalaciones activas que no hacen absolutamente nada. Entonces tú tienes la falsa seguridad. De hecho, hay 200.000 personas, 200.000 administradores de web que tienen la falsa seguridad de que su web está protegida y cumpliendo el RGPD en temas de cookies y no lo está haciendo. ¿Qué examen le paso yo a los plugins o qué preguntas le hago? Si puedo personalizar estilos. Algo que me he dado cuenta haciendo experimentos es que cuando el banner es llamativo, lo suficientemente llamativo, intentamos siempre que el banner sea discreto. Y es un error soberano. Porque si el banner es discreto, la gente lo ignora, porque nuestro cerebro está acostumbrado a ignorar los banners por defecto. Entonces, sentimos que la gente no está aceptando las cookies porque no quiere, y en realidad es porque no ha visto el banner, porque lo ha ignorado. Entonces, os invito a que no hagáis un banner discreto, a que hagáis un banner llamativo, que cumpla la normativa, que permita al usuario rechazar y aceptar, y ese sería el segundo punto, que tenga sus botones de aceptar, de rechazar y de ajustar, en el caso de que sea necesario ajustar, pero que llame la atención. O sea, que tú se lo veas al usuario y digas, vale, no quiero, rechazo, pero que lo vea, que os puedo asegurar. O sea, dándoos datos, yo he hecho experimentos de webs analizando en Analytics
el comportamiento de la gente que no acepta cookies y las visitas que haya en un 70% de aceptar o no aceptar. Haciendo un cambio en el estilo del banner y haciéndolo mucho más llamativo, que ocupara mucho, que el botón fuera más llamativo en rojo diciendo, oye, acepta, esa caída del 70 se transformó en una caída del 27-35%, si no me equivoco. Esto es muy importante, o sea, este cambio es muy notable a la hora de luego tener datos para poder tomar decisiones de marketing, etc. Entonces, las dos primeras preguntas. ¿Puedo personalizar estilos? Y tengo los botones justos de aceptar, rechazar y ajustar. 3. Que bloquea las cookies. Este es el problema donde se caen la mitad. Son muy bonitos, es un banner precioso, pero no bloquea. Entonces, volviendo a lo que ha dicho Sergio, tenemos un problemón. Pues si no bloqueamos las cookies y se las estamos metiendo porque sí, tenemos la sensación de que estamos cumpliendo y no estamos haciendo absolutamente nada. Cuarto punto, este es mío de tiquismiquis, y es que no necesite refrescar la página cuando el usuario acepta para meter las cookies. Y os explico esto. Yo estoy navegando por una web y tengo el scroll más o menos al 75% de una página y le doy a aceptar. ¿Por qué le he dado ahí? Pues no sé, porque la gente le da cuando le da. Le da ahí y nos vuelve al principio de la página. 1. A nivel de experiencia de usuario, esto es... No es bueno porque le has perdido, ya no sabe dónde estaba, etc. Y 2, a nivel de analítica, a nivel de tracking, yo he detectado que estos plugins a veces hacen que las estadísticas se vuelvan locas completamente. Si habéis trabajado con Analytics, si trabajáis con Analytics, el tema de los canales de atribución, si una visita viene de tráfico orgánico, si viene de redes sociales, si viene de tráfico directo, cuando tenemos plugins de cookies que refrescan la página, que necesitan recargar la página, el tráfico directo se dispara. Y no es porque se esté disparando el tráfico directo, es porque a Analytics le estamos volviendo loco y no está entendiendo bien de dónde viene la visita, ¿vale? Entonces, es algo que a mí me gusta comprobar en los plugins. El quinto, bueno, que el plugin hace lo que tiene que hacer. Ya está. Y punto. A mí me gustan, hay muchos plugins y de hecho, cuando ahora os recomiende plugins, hay uno que tiene más cosas de las que a mí me gusta. A mí el plugin de cookies me gusta que haga el tema de cookies. Hay suites con un montón de cosas que te hacen los textos, que te hacen no sé qué, que te guardan también los consentimientos, que te hacen lo de las casillas de verificación. Yo prefiero modularlo y tener cada cosa en su sitio. Ya os digo, quizá estos tres puntos de debajo son más cosa mía que algo más genérico. Y el sexto, que es el de para nota ya, para matrícula de honor, es que tenga un bloqueo automático de cookies. A día de hoy, de todos los plugins que yo he visto en el repositorio, solamente hay uno que tiene bloqueo automático de cookies en la versión gratuita. Y aún así no es el que más me gusta del todo, ¿vale? Pero es algo que bueno, pues por pedir que no quede, como en la lista de los Reyes Magos cuando éramos pequeños, ¿vale? Yo son las 6 cosas que pido en un plugin. Y ojalá que dentro de poco haya un plugin del repositorio que sí haga todo esto. ¿Cuáles son los que más se acercan? Estos 4 son los que a mí más me gustan, ¿vale? Si alguno, he visto alguna cara conocida en la lista que ya me habrá visto hablar de RGPD, sabe que yo siempre recomiendo este plugin, GDPR Cookie Compliance. De las 6 cosas que he dicho, lo único que no cumple GDPR Cookie Compliance es el tema del análisis, el escaneo automático de cookies. El resto lo cumple y lo cumple muy bien. Es un plugin muy sencillo, muy ligero y es muy potente. ¿En qué se basa este plugin? Bueno, este plugin y el siguiente, en que nosotros en esa primera fase de conocer qué cookies utilizamos y qué herramientas utilizamos, detectamos los códigos de esas herramientas. Pues, por ejemplo, lo más habitual, el 80% de las web que por lo menos yo y mis clientes trabajan. Analytics y Pixel de Facebook, es lo más habitual. Vale, pues cogemos esos códigos, los quitamos de la web y los metemos dentro de la configuración del plugin. Es un poco tostón, pero es efectivo. Y además así nos sirve para tener conciencia otra vez de
cuántos scripts estamos utilizando que utilicen cookies. El segundo, GDPR, Cookie Consent. Algo que odio de los plugins de cookies del repositorio de WordPress es que el nombre es tremendamente similar en todos, es odioso. Los confundes a la mínima. Pero este plugin es muy potente también. De nuevo, cumple 5 de las 6. Es cierto que en la versión de pago, este plugin sí tiene un analizador de cookies y es muy bueno. O sea, si me tengo que quedar uno en la versión gratuita es GDPR Cookie Compliance. Si voy a invertir, me quedo con GDPR Cookie Consent. El tercero, Cookiebot. Cookiebot no es un plugin como tal, es una herramienta externa. Es un SaaS, un software externo que se conecta a nuestra web. Cookiebot también es muy potente, muy sencillo y también tiene autoescaneo de cookies. El problema es de pago. Es gratuito hasta 100 URLs, pero a partir de 100 URLs es de pago y no es barato. Si tenemos una web pequeña, de menos de 100 URLs, básicamente una web que no tenga blog, porque en cuanto tengamos blog seguramente nos vamos a ir a 100 URLs muy fácil, Cookiebot es una solución perfecta, maravillosa, o sea, funciona muy bien, lo hace automático, te hace un escaneo. Cuando te registras en la web, le pasas tu URL, él hace un escaneo de cookies y vuelve a conectar con esa librería que os decía, esa enciclopedia de cookies y dice, oye, he autodetectado todo esto y sé de dónde es. Te lo bloquea, tú las categorizas, te hace un panel para configurarlas, ese panel de ajustes que comentaba Sergio, de cookies estrictamente necesarias, cookies de analítica, cookies de marketing y otros, si quieres profundizar y granular más el tema de las cookies. Si lo quieres separar más, puedes hacerlo. Yo no recomiendo hacerlo, la verdad, creo que con esos 3 bloques es más que suficiente en la mayoría de las webs. Y el cuarto, que a mí me llevan tiempo hablando de él y todavía no le había dado una segunda oportunidad, le di una primera oportunidad y no le había dado una segunda, se le ha dado justo hoy, que es Compliance. Compliance también cumple 5 de 6, pero el que no cumple es el de que hace su función y punto. ¿Por qué? Porque Compliance también mete un generador de textos, que es un poco... iba a decir una palabrota. Es un poco tostón, digámoslo ahí. Tiene un proceso de creación que es un poco tostón y que te lo tienes que tragar casi sí o sí, y además los textos legales que hace no son del todo buenos porque no están muy bien pensados para español. Pero la parte de cookies la hace muy bien, es muy personalizable y también, este es el que os decía que está en el repositorio y tiene analizador de cookies. Es el mismo proceso que Cookiebot. Tú terminas de analizar y él te dice, oye, he detectado todas estas cookies y te las precategorizo en estos bloques. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres hacer algún ajuste? Sí, pa'lante. Venga. No tenemos varitas mágicas, lo digo siempre. No vamos a tener el plugin mágico que tú lo instales, te des la vuelta y ya se te haya adaptado al RGPD. No, vamos a tener que currar. Más, menos, pero vamos a tener que currar y sobre todo vamos a tener que informarnos de qué cookies estamos utilizando en nuestra web. Alternativas de, oye, mira, yo no quiero hacer todo esto, lo de las cookies no va conmigo y yo ya paso del tema. Vale, tenemos alternativas. La primera, no midas lo que no necesites. Estamos obsesionados con las cookies y el 60% de la gente no mira su analytics. No lo mira. Entonces, ¿para qué le estamos solamente dando datos a Google? Porque si nosotros no los estamos utilizando, solamente le estamos dando datos a Google y las cookies se las estamos dando a Google. Si no quieres poner, no te apetece pasar por todo el proceso de adaptar tu web a la parte de cookies, quita Analytics y deja de medir, si no lo estás mirando. De hecho, os cuento un dato real de un cliente. Me equivoqué en un cliente hace como 3 meses. Me equivoqué al conectar su Analytics al plugin de cookies. Error garrafal. No me había pasado en 13 años, no me había pasado nunca, pero me pasó. Casualidad, me pasó con un cliente que tiene Analytics pues porque lo tiene que tener. Y me di cuenta al cabo de 1 mes y medio o así, que llevaba 1 mes y medio sin analizar datos. Y dije, ostras. Claro, pero luego pensé,
¿cómo es posible que lleve un mes y medio sin analizar datos? ¿Cómo es posible que esté la barra vacía y no me haya dicho nada? Le llamé, le dije, oye, perdón, fallo, la he liado, mira lo que ha pasado, y me dijo, si es que no miro Analytics, ¿para qué? No sé. Y dije, ostras, entonces vamos a quitarlo. O sea, no tiene sentido que estemos midiendo. Nos ahorramos el banner, nos ahorramos todo esto y ya está, y lo quitamos y punto. Si aún así queremos medir, pero no queremos tener cookies, existen herramientas de analítica sin cookies. Hay un post de Nahuay Badiola, excelente. Nahuay es otro obsesionado con el tema de RGPD y privacidad, que os recomiendo que leáis su blog y os apuntéis a su newsletter porque cuenta temas muy interesantes del tema de privacidad. Y tiene un artículo con las mejores alternativas a Google Analytics que no utilizan cookies. Es decir, podemos medir, hay herramientas para poder medir, no tan potentes, Nahuay lo cuenta perfectamente en el artículo, pero podemos medir sin necesidad de estar dando cookies a terceros, ¿vale? Y aún así, si todavía queremos medir, vamos a darle un poco la vuelta, vamos a olvidarnos de las normas. O sea, yo siempre lo digo, quizás por lo que decía al principio de no tener una formación jurídica, pero intento olvidarme de la normativa y centrarme en la privacidad de los usuarios, ¿vale? Vamos a pensar lo que a nosotros no nos gusta como usuarios cuando entramos en una web. Yo, por ejemplo, odio entrar a un periódico y que me avasallen de publicidad. No sé si os pasa, a lo mejor a vosotros sí os gusta entrar al periódico y decir, ostras, se ha colado un trozo de noticia entre tanta publicidad. Odio eso, entonces cuando yo tengo una web mía, intento no hacerle eso a los usuarios, intento pensar también en ellos. Y en eso me baso a la hora de decir, vale, pues el o el trabajo de adaptar el banner de cookies lo es porque tengo que preocuparme de la privacidad de mis usuarios, porque no quiero inundarles a publicidad, porque no quiero ceder datos a Facebook, a Google, a la herramienta de test A/B, a cualquiera, a LinkedIn, a cualquiera, sin haberle pedido el consentimiento. Creo que sería un poco el ejercicio que deberíamos hacer. ¿Lo del RGPD son solo las cookies? Que es lo que decía al principio. No, pero es lo último que ha cambiado, entre comillas, y es en lo que más se pregunta, pero efectivamente ni siquiera es lo único que hay en la web. O sea, ni siquiera el RGPD es solamente lo que hay en la web, como comentaba Sergio al principio, que es mucho más también en la parte offline, pero dentro de nuestra web hay más cosas que tenemos que hacer. Por hacer un checklist rápido, que no voy a entrar en ello porque no era un poco el tema de hoy. Tema de seguridad. Todavía me encuentro muchas webs que no tienen certificado SSL en sus páginas, cuando es algo que es tremendamente sencillo de implementar y nos va a dar una garantía bastante grande. Textos legales, obviamente. Contemos con Sergio, contemos con Marina, contemos con profesionales legales que nos van a hacer textos adecuados a nuestro negocio y no cojamos la primera plantilla que nos encontramos por cualquier sitio o el primer texto que le copiamos a la competencia, que es un crimen que no deberíamos hacer nunca. Ejercicio de derechos, ya lo ha comentado Sergio también, tenemos que darle al cliente la facilidad, al usuario la facilidad de que borremos sus datos siempre que él lo quiera. Adaptemos todos nuestros formularios de contacto para recabar ese consentimiento. Cualquier plugin de formularios tiene posibilidad de añadir sus casillas y recabar ese consentimiento tanto de privacidad como de recibir publicidad. No nos olvidemos del blog, que nos olvidamos siempre, de los formularios de comentarios en el blog. Y también el tema de cookies, que ya hemos comentado. Son 6 puntos, es una receta muy fácil que por suerte cada vez estamos más concienciados con ella y que os invito a que nos preocupemos por ella más todavía, por la privacidad de nuestros usuarios que nos lo van a agradecer. Y ya está, yo me he enrollado muchísimo y podemos ir a la parte de preguntas, que es donde se va a generar el debate. Pues lo primero, muchísimas gracias. La verdad que creo que pocas veces me ha quedado tan claro todo lo que tenía que tener mi web. Porque desde luego que son muchas cosas, por lo visto hay que hacer muchos cambios. Y nada, lo primero, no sé si tenéis alguna cosa que matizar así alguno del otro o empezamos con las preguntas. Sergio, ¿quieres decir algo
A lo mejor ya después de... ¿No? Pues, Vale. pues ahora mismo, no sé, lo que ha comentado Santiago es todo chapó. Muy bien. Desde luego la checklist ha sido, vamos, esto está grabado y luego lo vemos todo despacito, ¿eh? Porque Yo tela, ¿eh? acelerando, si me podéis poner a 0,75 porque No. seguramente hable. Tú hay que mejor. ponerte lento también. No, lento. Entonces, vamos a ver, tenía por aquí a Manu que quería hacer una pregunta. Venga, Manu, cuéntanos. No se oye, Manu. No se le oye. No se te escucha, Manu. Luego el vídeo va a estar en YouTube. Voy a colgarlo en YouTube, Diego. ¿Nada? Nada, Manu, déjalo por aquí. Ya está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Oye, a ver si queréis. Dime, Sergio. Que la gente se tenga en cuenta que al margen de las sanciones también existe un derecho de indemnización si se acredita por el interesado que se ha visto afectado de alguna manera. Entonces, podría no solo imponerse a la empresa una multa con arreglo a la sanción que se estableciera, sino también un derecho de indemnización al perjudicado, ¿vale? En atención a la lesión que efectivamente acreditara que ha podido sufrir, ¿vale? Vamos a ver, Manu, ¿ahora puedes? No. No se oye. No. Se te ven mover los labios, pero no se te oye. No se te escucha el micrófono. Si quieres ponerla por escrito. Claro, ponla por escrito y te lo leemos. Ir mirando los demás que tengáis preguntas, porque, hombre, sobre esto seguro que tenéis alguna pregunta, porque... Sergio se ha adelantado a la pregunta típica de... Sí, ya lleva bastante tiempo con estas cosas y ya, claro, ya sabe lo que le van a preguntar y todo. Sí, las preguntas frecuentes siempre están ahí. Vale, Víctor tiene una pregunta para mí. A ver. Sí. ¿Tampoco tiene micro, Víctor? Todos silenciado menos... ya. Hola. Sí, hola, Víctor. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? ¿Oírte? Sí. Vale, perfecto. Mira, te quería hacer una pregunta. Con el tema este de las cookies y de la configuración de plugin de cookies. Yo utilizo uno de los que tú has dicho, el primero, el que has dicho que utilizabas en tu web. Entonces, en este que se tienen que poner los scripts para bloquear las cookies, ¿Sí? Mi pregunta es, si yo tengo configurados en Google Tag Manager diferentes servicios, como pueden ser Analytics, el pixel de Facebook, incluso alguno más, tengo diferentes tags. A la hora de configurar eso para bloquear esas cookies, solo tengo que poner la configuración de Google Tag Manager para que se bloquee Google Tag Manager, o tendría que poner el bloqueo de Analytics, el bloqueo de Facebook Pixel y demás. Yo lo hago así. Yo bloqueo todo Tag Manager y lo meto todo dentro de la misma categoría. ¿Vale? Vale. ¿Por qué? Porque en realidad, en Analytics, en cuanto activas la opción de comportamiento, de display, y metes el pixel de Facebook, etcétera, son todos de la misma categoría, son cookies analíticas y publicitarias juntas, ¿vale? Entonces yo lo meto todo dentro del mismo concepto. O sea, solamente bloqueo el script bloqueo el script de Tag Manager y en el momento en el que aceptan, pues entran todas desde ahí. Se podría llegar a hacer un bloqueo avanzado. ¿Sabes qué es ese plugin? Bueno, para el que no lo conozca, el plugin de GDPR Cookie Compliance tiene 3 categorías de cookies también. Las estrictamente necesarias, las cookies, es que ahora mismo no recuerdo cómo las llama, de terceros y adicionales o algo así. Es que los nombres son bastante ambiguos, pero vamos, son los 3 bloques. Podríamos llegar a hacer una configuración utilizando JavaScript para hacerlo por grupos, pero no es necesario, ¿vale? Vale.
nos vale. Lo importante es que las bloqueemos. Una vez que las bloqueemos, ya hemos ganado al 99% de las webs, ¿vale? El tema de dividirla, en segmentarla, la agencia nos dice que si está en nuestra mano y podemos, que lo hagamos. Pero, bueno, a veces la implementación es muchísimo más compleja del beneficio, por así decirlo, ¿vale? Vale, entonces entendiendo que se puede bloquear simplemente Google Tag Manager, sí. La segunda parte de la pregunta es, a la hora de informar, ¿hay que informar de todos los scripts que están metidos en Google Tag Manager? Sí, eso siempre. Vale. Eso siempre. Eso es lo que comentaba Sergio, hay que comentar, hay que decir qué herramientas utilizamos, porque al final le estamos cediendo los datos a esas herramientas. El usuario tiene que tener claro que se le están pasando datos a Facebook en su pixel, que se le están mandando datos a Google Ads en el pixel de conversiones o lo que sea. O sea, sí, hay que notificarle. Perfecto, muchas gracias. Nada. Vamos a ver, la pregunta de Manu. Manu sigue sin poder hablar, ¿no? Sí. Nada, no habla, ¿no? Bueno, pues no sé si la habéis leído. No, estaba... Vale. Sergio, si monetizamos contenidos que hemos subido a otra plataforma, pero los enlaces están en nuestra web, ¿hay sanciones? A ver, entiendo que cuando lo que quiere decir es que cuando quiere mostrar los vídeos que tiene en otra plataforma a través de enlaces de su web, si eso conlleva sanciones, pues a ver, si los tienen en los enlaces los tiene en su plataforma y los quiere llevar a otra, lo que debe de tener son las informaciones que volvemos a lo mismo. En la política de privacidad deben informar de que los vídeos que se hagan o estén en esa plataforma, porque se supone que los derechos los tiene ya, los tiene para poder hacer el uso comercial de los mismos, pero para poder hacer ese uso comercial fuera debe de anunciarlo en la política de privacidad y tener los consentimientos para comunicar que van a acceder y se van a ceder a terceros. En ese caso no habría sanciones. Ahora, si no informa, el reglamento lo que viene a decir siempre es transparencia e información. Si tú informas y lo haces de forma transparente, no tiene por qué haber sanción. Siempre que tenga los derechos para poder hacer ese uso comercial y los consentimientos necesarios. Entonces, teniendo esa información y en su caso los consentimientos, no. Vale. Segunda, ¿hay seguros que cubran sanciones por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos? A ver, que yo sepa, hay seguros de responsabilidad civil, pero no para... No sé si Santiago sabrá algo al respecto. Yo no tengo conocimiento de que una empresa por incumplir se le cubra actualmente, hay un seguro de responsabilidad civil. Hay seguros para, si estás implementando la protección de datos, que te cubran parte a lo mejor del daño que tengas que abonar, ¿no? Al que se te condene en su caso. Pero suelen ser mínimos con arreglo a lo mejor a sanciones que se te puedan imponer. Pero que te cubran a ti por un seguro así tal cual, oye, quiero concertar un seguro de responsabilidad, si fuera un seguro de coche, no. No, yo no creo, porque además sería, si estás incumpliendo, no sé, a lo mejor en el de responsabilidad civil, si tú has puesto todo de tu parte y aún así lo has hecho mal, o yo qué sé, o el desarrollador no te lo ha hecho bien y te había dicho que sí, a lo mejor te lo podría llegar a cubrir tu seguro de responsabilidad civil, pero tienes que haber hecho algo de tu parte. Claro, tienes o tu seguro, Santiago, o que yo tenga un seguro, pero que él tenga un seguro, si no ha hecho nada, no le van a hacer. Si no has hecho nada, no. Si no has hecho nada, la aseguradora te va a decir, haberlo hecho. O sea, no, claro. Sería como que el seguro de coche te cubriera por ir borracho y tienes un golpe o porque te han quitado el carné o lo que sea. Yo creo que no, ¿eh? A lo mejor lo hay, pero no lo conozco yo tampoco. Yo lo dudo también, sí. La verdad, sería un poco raro. Yo si queréis hacer preguntas, vosotros participar, os abro, Espera, Francisco, voy. Espera. Ah, mira, hay más preguntas por aquí. Sí, ahora voy. A ver, Francisco. Yo tengo también luego unas. Francisco... Es una pregunta para Santiago Alonso sobre los plugins. Ahora mismo yo estoy utilizando un plugin que se llama,
RGPD, un momento. Adapta RGPD. Este se adapta muy bien con textos automáticos españoles y me funciona muy bien, pero parece ser que tampoco sea lo más óptimo. ¿Estos otros plugins de los que has hablado también adaptan el texto, te inserta un texto automático como hace este plugin? No, Adapta RGPD funciona muy bien para lo que dices, para las secciones de los textos legales. Es decir, la política de privacidad, aviso legal, política de cookies, hace unos textos bastante pintones, bastante decentes. Seguro que Sergio le encontraría pegas de formato, Seguro. Pero bueno, Siempre hay lagunas. Son salvables, por lo menos son de lo mejorcito que he visto. Pero en el banner de cookies a mí personalmente no me termina de convencer. Sí, también te digo, me consta que está trabajando en una nueva versión ese desarrollador que debería mejorar bastante esos temas. Pero a día de hoy a mí no me termina de convencer ese plugin. Por el tema de recargar, por el tema de que no borra las cookies cuando las rechazas. Tiene algunas lagunas. Esa es la pega. Y bueno, y es lo bueno, yo lo encuentro genial por los textos automáticos y muy universales para un pequeño negocio, que está muy bien. Y lo he hecho verificar por mi gestor de cumplimiento de las normas y me dice que está muy bien, está genial, que mientras también lo implemente en formularios a la hora y todo, que estupendo. Pero yo le veo esa pega. Claro, siempre puedes utilizar, yo he visto clientes, o sea, he trabajado con clientes que tenían eso y les gustaba eso y yo iba a hacer la adaptación de cookies y lo que he hecho ha sido instalar un plugin para cookies. He desactivado la opción de Adapta RGPD de cookies y lo he instalado aparte. He instalado uno de los de cookies aparte. Tenemos 2 plugins, vale, pero nos aseguramos que las 2 cosas cumplen. Ajá, buena idea. De momento es lo que yo he hecho con clientes que me han venido con ese plugin y lo que haría porque a día de hoy no cumple al 100%. Muy bien. Lidia Marván tiene una pregunta también. Lidia fue nuestra última ponente, la del mes pasado. No sé por qué no lo hace ella, pero bueno. Si te llega la web de un cliente ya hecha por otros y por el motivo que sea tienes que configurar todo el tema de cookies, plugins, mensajes, textos legales, etcétera, ¿qué herramientas usas para saber qué cookies está recogiendo la web? Vale. Las 2 que he puesto que las voy a pegar aquí en el chat ahora mismo, que son cookieserve.com y Cookie Metrics. Las 2 funcionan igual. Le metes tu web y te hace un primer análisis. Ahí ya vas cogiendo soltura y las vas identificando un poco al vuelo, conociendo las típicas de todos los sitios, pero es la primera parte para ir viéndolo y luego ir preguntándole al cliente y comunicándote mucho con el cliente para decirle, oye, ¿qué herramientas estás utilizando? ¿Esto de dónde sale? Uy, pues ni me suena, que será lo primero que te diga, seguramente en la mayoría, y cosas así. Miriam, ¿tienes por ahí una preguntilla? Tengo 2, tengo una para cada uno. Qué igualitaria que eres. Claro, hombre, pobres. A Sergio, porque tú has hablado sobre todo de protección de datos para empresas más que nada. Nosotros como autónomos, la protección de datos, ¿cómo tendríamos que tenerla? Igual. Igual. No, aunque no tengas empleados, aunque no tengas cosas, ¿no? No tienes que tener igual. La única diferencia es que en el registro de actividades de tratamientos que tú tengas que realizar, no vas a tener un fichero de empleados, pero sí vas a tener un fichero de clientes. Entonces tendríamos que tener una protección de datos y aparte los avisos legales. Tienes que tener hecha una protección de datos con una serie de documentos que, por ejemplo, Santiago, yo, por ejemplo, en la parte técnica, como ha comentado Santiago, pues yo no tengo esa formación técnica. Yo puedo tener ciertos conocimientos, pero yo no puedo implementar lo que hace él. Sí. Entonces, por un lado está la parte técnica, que es lo que a lo mejor desarrolla Santiago en cuanto a darle forma dentro de la web a los avisos, cómo aparecer y demás, los diferentes elementos. Y después estamos empresas o autónomos que adaptamos las empresas
a los requisitos que establece la normativa del reglamento del RGPD o de la ley orgánica española, ¿no? Los textos legales, ¿no? Lo que Tú son, eres el que pues, lo que hace ha los comentado textos Santiago. legales, las cosas. Lo que ha comentado Santiago en la presentación que ha puesto, pues de textos legales, de formularios, de cláusulas, ¿vale? Que son las que tenemos que desarrollar para incorporar a todo lo que es la protección de datos, ¿vale? Entonces, dentro de todos esos documentos es lo que te garantiza el cumplimiento. Y las multas son altitas, ¿no? Si no lo tenemos. ¿El qué, perdón? Las multas que nos pueden caer son altas si no lo tenemos bien, el tema de la protección de datos. Ya lo he comentado antes, que pueden ir de 10 millones a 2% de facturación anual o de 20 a 4%, dependiendo del tipo de infracción que se haya cometido y después atendiendo a la naturaleza, circunstancias, reincidencia, medidas adoptadas, si se ha cumplido o no con determinados requisitos que establece el reglamento, pues la sanción puede ser mayor o menor. De hecho, Manu también ha preguntado algo al respecto, ¿no? Porque dice, bueno, hay muchos proyectos que se comienzan validando y dice, ¿cómo trata la agencia si va a realizar una sanción y resulta que el titular de la web no es empresa ni autónomo? Vamos a ver, ¿cómo le sanciona? A ver, es que si tú estás tratando, es lo que antes ha comentado también Diego. Dice, a ver, si eres una persona física y tratas un blog simplemente en un aspecto doméstico y no tienes, como ha dicho también Santiago, usas Google Analytics, ni tienes publicidad, ni tienes nada, pues evidentemente a ti no te afecta la protección de datos y no te pueden sancionar. Pero en el momento en el que tú, aún siendo persona física, excedes y empiezas a tener ingresos, pues no estarás dado de alta y estarás incumpliendo a lo mejor una normativa fiscal que es darte de alta, ¿no? Como autónomo. Pero ¿se te podrá sancionar? Pues claro que sí. Si estás tratando datos de terceros, pues te podrán sancionar. Al final has registrado un dominio y el dominio van a poder tirar de él. En caso de que te quieran sancionar, claro, te van a poder sancionar. Seas autónomo o no. Sí. De hecho, vale, hay un buscador, sale mucho porque una pregunta que sale siempre es, ¿y a mí con una web pequeñita me van a sancionar? Hay un buscador público en la Agencia de Protección de Datos, en la web de la agencia, donde se pueden ver las sanciones que ha habido y veréis que hay sanciones todos los días y de empresas muy chiquititas. O sea, hubo un tiempo en el que había un montón de sanciones a cerrajerías. Sospecho que por la encarnizada competencia que tienen entre ellas, se deben estar denunciando unas a otras y iban cayendo todas como moscas. Y hay sanciones, pues eso, cerrajería no sé dónde, en Barcelona le han puesto 3.000 euros de multa por no tener política de privacidad y tener cookies sin avisarlas. Entonces, sí. Y ahora la pregunta va para ti, Sergio Santiago. Y es, por ejemplo, yo he usado el de Cookiebot, solo que es como tú dices, hay un momento en que ya es muy caro. Es muy caro. Y entonces uso el segundo, el de Cookie Consent. Pero en ese me salen muchos problemas de que, claro, no te bloquea las cookies. Entonces, ¿la única forma de bloquearte las cookies es con el primero que has dicho? No, en Cookie Consent también lo puedes hacer, pago, es el mismo proceso. No, si lo quieres hacer, si quieres que lo haga automático, sí. Tienes que pasarte al de pago. Al de pago. Si no, tienes que hacer como en el primero que he dicho, que tienes que coger tú los scripts y meterlos dentro del plugin. Vale. En Cookie Consent. De todos los que tengamos, ¿no? De Pixel de Facebook, Analytics. Eso es. Te tienes que ir a Cookie Consent. A mí Cookie Consent en la versión gratuita me gusta menos porque me parece un poco tedioso el proceso de dar de alta los scripts, porque tienes que añadir nuevo, ponerle el nombre, explicar la cookie, la categoría y meter el script. Y Cookie Consent, o sea, joder, los voy compliance. Cambiando. El compliance es mucho más fácil porque lo pegas todo en el mismo sitio y están ahí todos juntos. Y luego ya redactaré la política en otro sitio. Sí. ¿Vale? Entonces, por eso a mí me gusta más el compliance en la versión gratuita. Vale. Porque es que hay un montón de problemas con eso que instalas el plugin y al final te dicen, es que estas cookies no están bloqueadas. Y hay pero un montón de gente que en la cookie no está bloqueada. Y yo qué sé cómo se bloquea la cookie. Puedes mirar compliance, el cuarto que he comentado,
que ese sí tiene autobloqueo de cookies. Si tienes muchas cookies, No, yo mírate no tengo ese. muchas, ¿no? Si no es por Bueno, mí, sí, es por gente sí, por también. eso digo que si el proyecto con el que están trabajando tiene muchas cookies, usa Compliance que tiene el autobloqueador. Si son pocas, yo es que la verdad es que, no sé, la mayoría de clientes que me vienen tienen los básicos, que son Claro. Analytics, Pixel de Y Facebook, Pixel sí. de LinkedIn, pero ese estilo de cookies. Entonces esos están muy localizados. Lo cojo de aquí, lo pego allí y ya estamos. Sí. Muy bien, pues de momento no hay más preguntas. ¿Alguien más quiere participar? ¿Os abro? ¿Nada? ¿Os ha quedado todo claro? Es un tema complicado, ¿eh? Que listos que sois todos, vamos. ¿Nada? Y yo no me acuerdo también quién de los dos ha hablado de redes sociales, que también hay que tener... ¿Cómo Yo. es? No sé quién lo ha dicho. Yo. ¿Sergio? ¿Y qué es lo que has Yo dicho he dicho tú? algo, Te he dicho, luego se lo Santiago tengo no que sé si ha dicho preguntar, algo, pero que también no se puede me ser. olvide. ¿Y qué has dicho de las redes? Que me parecía... Que lógicamente si que tenía tú- una pregunta yo. Me se me ha olvidado. Pues que si tú tienes un perfil en redes sociales como autónomo o empresa, en tu política de privacidad, dentro del aviso legal, debes de incluir también referencia a ese uso de redes sociales, ¿vale? Y a la responsabilidad o no por los contenidos que se viertan o comentarios que se viertan los mismos, y después, de ser posible, que si no me corrige Santiago, creo que también es posible introducirlo mediante link, pues ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, o en la red social que sea, ¿vale? De cuál es esa política de privacidad para que esté informada la gente. En Instagram es el más complicado, pero en los otros sí tienes posibilidad de tener tu enlacito a tus políticas. Y es recomendable. Sobre todo en Facebook. Facebook yo creo que es el más, porque es donde más se pueden hacer página de fans y demás, y es donde más debería hacerse. Y yo creo que es así que no lo hace. Si he dicho que las cookies no lo cumple ni el 10%, lo de tener la política de privacidad en la página de Facebook, ni el 1%, yo creo. Guido quiere hacer una pregunta, pero entra mucho ruido por tu canal, Guido. Disculpa, es que estoy en casa y los chicos están haciendo deberes. Pregunto a Santiago. Primero, muy buena la conferencia. De hecho, me estaba separando y me volví a sentar. Con respecto a guardar, ¿dónde deberíamos almacenar esa autorización de los clientes o de nuestros visitantes a su sitio web con respecto a cuando completan un formulario y aceptan que sus datos van a ser manejados con la política de privacidad? ¿Dentro de la web, fuera de la web, en un correo electrónico aparte, en una base de datos? Donde sea, mientras lo puedas acreditar. Que si alguien viene y te dice, este usuario, ¿cuándo te das tu consentimiento? Tú le puedas decir, este señor me lo dijo tal día, a tal hora, aquí. Y debe cumplir con alguna normativa específica, o sea, debe decir Formato, exactamente un formato. Exacto. Ahí no lo sé, lo desconozco. Creo que no, pero ahí que me corrija Sergio, yo creo que solamente hay que mostrar una prueba de, oye, este me dio esta... Sí, de que te ha dado el consentimiento y, como dices tú, en qué momento lo ha efectuado, qué día, qué hora, y ya está. Yo suelo recomendar hacerlo en la web porque es más fácil. Claro, lo tienes ahí, lo tienes dentro de la web y tienes el registro. Y la web es más fácil que hagas backup, etcétera. Si te lo vuelcas al correo, de repente has perdido los correos y no tienes ese consentimiento. Sí, pero no hay un... El reglamento nunca habla de ninguna tecnología. Él habla en general, pero no te habla de herramientas, no te dice dónde tienes que tenerlo. Eso ya, preocúpate siempre que puedas acreditarlo. Perdona, Santiago, ¿dónde se puede ver ese registro? ¿Cómo? ¿Dónde se puede ver ese registro del consentimiento, de que la persona ha consentido vale, navegar? En el tema de cookies es diferente, ¿vale? Guido estaba hablando del tema del consentimiento en los formularios de contacto. Lo almacenará, depende del plugin de formularios, lo almacena en un sitio o en otro. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si trabajáis con Contact47 como formulario de contacto, habría que instalar el plugin tipo Flamingo o alguno de esos que te guarda el registro de las consultas. ¿Vale? Para el tema de las cookies, este tema es delicado y a mí me ha costado más de una discusión, pero
Yo defiendo que no podemos almacenar desde el lado técnico el consentimiento de los usuarios de las cookies. Ahí todos los plugins lo delegan en el navegador del usuario. Cuando tú aceptas o rechazas cookies, se almacena una cookie técnica en el navegador que almacena la preferencia, un sí o un no. Y esa es la prueba que tenemos. Si tienes la cookie de no, no vas a tener cookies de Analytics. Si tienes la cookie de sí, vas a tener cookies de Analytics. Pero es cierto que no, desde el lado de la web, desde el lado, no podemos guardar un registro de esa información, es imposible. Y el reglamento ahí es ambiguo, ¿vale? No lo dice claramente. Pero es imposible, o sea, es imposible, porque si yo tengo 100.000 visitas diarias en mi web, tendría que tener un registro que crecería hasta el infinito. No podría almacenar esa información, ¿vale? Entonces, por las sentencias que yo he visto y demás, que me corrija Sergio si ha visto algo en esa línea, con almacenar ese consentimiento en el navegador del usuario es suficiente. Para el tema de las cookies, ¿eh? Para el otro sí. Muy bien, por aquí había una pregunta de Marc que decía, ¿la compra se considera prueba de consentimiento? Yo creo que os ha dicho antes Sergio que no, no me suena. Sí, vamos, lo que he comentado antes, que tú para tener la legitimación, el poder usar los datos de esa persona, o necesitas el consentimiento mediante el consentimiento explícito o mediante la ejecución de un contrato. Y la ejecución de un contrato es una compra. Además, en la compra, habitualmente, si es a través de la web, muchas veces lo que también se establece es que se aceptan la política de privacidad y los términos de compra, digamos, para entendernos. Con lo cual, ahí ya habría un consentimiento y un registro, aparte de que ha efectuado una compra y ha dado sus datos bancarios, en su caso, para poder efectuar la compra. Entonces... Sí, pero por ejemplo, los datos bancarios, si lo haces por Stripe, por ejemplo, no te quedan los datos bancarios. Y mejor, que no te queden. Mejor, por eso digo, es mucho mejor. Porque ahí la complejidad se dispara. Claro, claro. El reglamento, por otro lado, lo que dice es, se basa también en uno de los principios, que es el principio de minimización. Ese principio de minimización lo que quiere es que nosotros, como responsables en el tratamiento de los datos, pidamos los mínimos datos necesarios para la finalidad a la que se va a destinar ese dato. Entonces, pues oye, si no necesito un teléfono, pues no pido un teléfono. Si solo necesito un correo electrónico y un nombre, pues ¿para qué voy a pedir los apellidos? ¿Me entiendes? Entonces, claro. Pues, los datos bancarios, pues oye, si hay otros sistemas que lo garantizan de otra manera, el cobro y demás, pues también puede ser. Sí, claro. Sí, vamos, con Stripe es muchísimo mejor. Para eso es magnífico, porque no te deja ningún... Tú no tienes nada. Sin embargo, ingreso bancario, por ejemplo, pues tú ya tienes la cuenta del cliente. Sí, pero sí tendrías que informar en tu política de privacidad a lo mejor que la forma de pago utilizada va a ser a través de una plataforma que es la de Stripe, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. Sí, eso sí. Madre mía. No, bueno, sí, al final es un poco eso, ir poniéndose y al final es un poco sentido común, ir poniendo poquito a poco, pues ir poniendo todo, que la gente sepa dónde, lo que tenemos, lo que no tenemos, yo qué sé. Bueno, poquito a poco tampoco. Poquito a poco no pueden dar, hay que hacerlo... Quiero decir, según crece una empresa, muchas veces tampoco empiezas con... Yo tampoco empiezo metiendo todas las cookies, entonces un poquito a poco, según va creciendo la empresa, claro. pues vas metiendo... No, pero los avisos y todo... Sí, hombre, los avisos y los términos legales, eso los tienes que meter desde el principio, claro. Pero la lo mínimo... protección de datos y todo... Como hemos dicho, sí. Porque los avisos legales sí, pero la protección de datos, ¿cuánta gente la tiene? Ya. Muy pocos. Eso sí. La verdad que en España, cuando tú hablas de la protección de datos, pero bueno, mira, me ha sorprendido que me he metido, cuando he salido lo de la Agencia Española de Protección de Datos, me he metido y digo, debe ser la única página web de un organismo oficial de España que cumple la protección de datos, porque es que hay muchos organismos oficiales que no tienen ni el SSL, ni tienen no tienen cookies, no tienen cosas de estas que son obligatorias. De hecho, la agencia es un dato curioso, la agencia tiene el banner de cookies, pero no lo necesita, porque la agencia no utiliza cookies. Y de hecho, si lees el banner de cookies, dice
no utilizamos cookies. Pero como la gente se hinchaba a decir, joder, ni ellos mismos ponen el banner de cookies, es que no lo necesito, por lo que he dicho yo en la presentación de si no tengo cookies de terceros, no hace falta que tenga el banner. Y obviamente la agencia no necesita Google Analytics, le da igual los datos de visitas de su web. Y al final acabaron poniendo el banner que dice algo así como solamente utilizamos las cookies estrictamente necesarias, para dejar a la gente para callar un poco. La verdad que de organismos oficiales es de las mejores páginas web que he visto, ¿eh? O sea, Si te metes a la agencia tributaria, a la página web de la agencia tributaria, creo que no tiene. Pero es cierto que, o sea, hay muchas veces que no es necesario porque no utilizan cookies. O sea, la mayoría de las administraciones públicas no utilizan cookies analíticos. Pero sí datos. y es que a veces no tienen ni SSL, ¿eh? Que yo no sé visto Sí, eso sí, nada. eso sí es un desastre. Eso es. Vamos a ver, política de cookies, es verdad, hemos metido y dice no utilizamos cookies, es un simple párrafo en el que dice no utilizamos cookies. Oye, pues está muy bien como política de cookies. Es un ejemplo. No lo estuve copiando para verdad. Hace poco lo hice en la web a un veterinario y dije, sí, no necesitas. Lo único, vamos a ver, hay diferencias. Si utilizas un formulario, ya sí estás recogiendo datos, ¿no? Claro. Bueno, no cookies, pero sí datos. Tendrás política de privacidad y tendrás aviso legal, pero no tendrás por qué tener política No de cookies. Claro. Aunque yo siempre recomiendo meterlo, ¿eh? Y decir eso, no utilizo cookies. Sí, claro, eso, sí, un banner como esto, sí, no utilizamos cookies. Es que, O sea, legal entonces son dos, ¿no? Las cookies no, si no usas cookies no las tienes que poner, pero el aviso legal y la privacidad siempre, ¿no? Y las condiciones de contratación, si Claro. tienes contratación. Sí. Y de uso. Y, Que va dentro del aviso legal. y las cookies, al final tienes. O sea, aunque sea... WordPress tiene cookies de funcionamiento que no es necesario notificarlas, pero viene muy bien notificarlas. Claro, no sé, yo no sabría ahora mismo, pero yo creo que siempre tienes alguna cookie por ahí. Bueno, yo es que tengo en alguna web tengo programas de estos de tipo marketing automatizado que te dice exactamente todo. O sea, si tienes, por ejemplo, un Hotmart de estos que te dice dónde ha ido el usuario tecleando en cada momento, eso lo tienes que avisar bien y la política de cookies tiene... Exacto. Yo hace poco, o sea, hace poco no, a primeros de año o así, empecé a trabajar con un cliente que cuando hice el escaneo tenía 223 cookies en la web. 223 cookies la web, madre mía. Y es el que decía que analizando y tirando del hilo de dónde eran las cookies eran herramientas que llevaban 5 años sin utilizar, pero se había quedado ahí el código. Cambian de departamento de marketing, llega al siguiente y en lugar de limpiar lo que hay, pues mete sus herramientas. Y a lo mejor había 3 píxeles de herramientas de test A/B. Y estaban ahí recabando datos. Y cogen los datos. O sea, y no estaban avisadas, no estaban bloqueadas. O sea, solamente estábamos tirándole mierda a los usuarios, hablando mal, y cediendo datos a plataformas que nadie usa. Pues, solo tengo 2, ¿eh? Qué tranquilidad me acabo de llevar, ¿eh? Digo, porque ¿sabes lo que pasa? Que como yo, pues al final somos los de marketing, siempre estamos instalando y desinstalando plugins, digo, a ver si la estamos liando por ahí, pero no. Qué bien. Pues nada, hoy duermo más tranquilo, de momento. A ver, preguntita por aquí, ¿no? Pues si queréis decirnos más o menos dónde estáis, por si a alguien ¿sí? le interesa, tanto Sergio como tú, Santiago. Ya Santiago lo ha dejado la presentación, no sé, quiere poner más. Sí, yo, bueno, hablando de RGPD me encontráis en tecnicorgpd.com, ahí voy contando mis cosas técnicas y Marina sus cosas legales. Y en Twitter es donde más me podéis encontrar como @alonsoweb, ahí también paso mucho tiempo. Es muy activo, sí. ¿Y Sergio? Pues nada, a mí me podéis localizar a través de Miriam perfectamente. Y en cualquier caso, mi correo es sergoros@icacartagena.com. A través del email me podéis contactar también. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos por venir y por todo lo que nos habéis informado. La verdad que nos habéis arreglado el mundo, como quien dice, a partir de ahora. Totalmente. Ahora aplicar todo esto y ya está.
Bueno, y nada, Gracias a vosotros. aquí tenéis la comunidad WordPress para cuando queráis, así que ya Sí, sabéis. muchísimas gracias. A ver si nos podemos ver en una real pronto. Hombre, A ver, Nos sí. gustaría, nos gustaría. Bueno, nosotros fuimos a la WordCamp de Madrid, a la última que se hizo fuimos, la verdad, y que hubiéramos Sí. ido a esta, así que algún día estaremos juntos. Sí, sí, seguro. Esperemos que sí. Pues nada, gracias Sergio y gracias Santiago. Bueno, ya todo. Venga, y un saludo a todos. Muchas Venga. gracias a todos. Un Hasta placer. luego. Gracias a Santiago. vosotros. Gracias. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego.